Buenos días. Bienvenidos a la conferencia del segundo trimestre del 2025 titulada Dollar Crash. Así vemos en esta imagen que hemos escogido para esta conferencia un billete de dólar que se está descomponiendo. Quizá para nosotros este es el aspecto más importante que ha ocurrido en este primer semestre y que está empezando a preocupar a mucha gente y que está empezando a cambiar las tornas en muchísimos sectores, muchísimos ámbitos a nivel geopolítico, etc. El mundo está cambiando, siempre ha cambiado, pero ahora parece que está cambiando con cierta premura, cierta velocidad. Bueno, empezamos. Empezaremos a hablar de la rentabilidad agregada de clientes Visan. Hablaremos después, como de costumbre, de vista de pájaro con los principales acontecimientos que vemos en este último trimestre. Pasamos al punto central de la conferencia, que es hablar del dólar crash, y hablaremos finalmente de la evolución de Visa en largo plazo. Este año, en el primer semestre, tenemos unas rentabilidades positivas en promedio para todas las familias del 5,6% en positivo. Vemos cómo ha sido un arranque positivo a la vista de los acontecimientos que están ocurriendo este año. El asset agregado está bajo la ejecución del protocolo pólvora. A finales del año pasado pues teníamos un 7% en blindaje, que sigue más o menos igual. Esto va en función de las planificaciones y se va alterando en función de necesidades de liquidez, pero en el caso de la pólvora es distinto, es decir, del 13 que teníamos aproximadamente tuvimos que bajar a un 10 a marzo porque ejecutamos el protocolo. De este 10 a fecha de junio está en el 9, porque la renta variable ha ganado más dinero y lo que implica que el porcentaje de renta fija respecto a renta variable pues es menor. Sin embargo, el blindaje sigue inalterado. Ahora mismo, y ahora lo hablaremos al final, se ha decidido hacer un retorno del protocolo pólvora, puesto que parece indicar que es un buen momento. Luego lo explicaremos al final de la conferencia. Rentabilidad agregada de clientes Visa. Esto es la visión histórica. En este segundo mitad de año, en esta primera mitad de año, segundo trimestre, estamos en este 5,6 acumulado y el índice de renta variable europeo lleva un 8, el IBEX un 20, que es de los índices que mejor lo han hecho en el mundo este año. También comentar que es un buen índice, que de hecho hemos empezado a tener exposición directamente en España en empresas españolas, hacía tiempo que no lo hacíamos, a la vista de los buenos resultados recientes y que pensamos que puede haber una muy buena evolución. Ahora bien, el IBEX a duras penas ha llegado a recuperar el precio que llevaba desde 2010, es decir, lleva casi 15 años intentando recuperar el precio. Al menos lo ha hecho ahora y eso pues lo celebramos. Como tema también muy importante, aparte del dólar, que lo he mencionado en la portada en Dollar Crash, está la vivienda en España. Es decir, ahora los precios de vivienda se están acelerando y eso es un tema relativamente importante. ¿Por qué? Porque nos volvemos a encontrar en España un país muy de ladrillo, con una mentalidad extremadamente de ladrillo. Tuvimos una lección importante en la última crisis, pero ya sabemos cómo funciona la psicología humana, es decir, la memoria suele ser corta y volvemos a las andadas. Tampoco han ayudado para nada las políticas de vivienda producida por gobiernos con una visión muy miópica, ¿no? Que básicamente si controlas los precios del alquiler, lo que produces es una subida brutal de precios. Y esto de la vivienda, porque estás obligando a una parte muy importante de gente a comprar, porque no van a encontrar alquiler, lo que mete aún más presión en la demanda de vivienda. Y finalmente, en cuestión de renta fija, vemos una subida del 0,8, normal a la vista del aspecto histórico, y bueno, pues veremos qué ocurre en el futuro. Debería haber subido bastante más en teoría, pero esto no está ocurriendo. Y esto básicamente se debe a que están bajando los tipos de interés a corto plazo. Los que tienen deudas hipotecarias a tipo variable lo estarán viendo, con una bajada del Euribor, pero en cambio es curioso cómo los tipos de interés a medio y largo plazo de la deuda no están teniendo este mismo comportamiento. Y esto pues bueno, es indicativo de muchas cosas que están sucediendo ahora mismo. Seguimos. Esta matriz de JP Morgan solemos incorporarla
presentación tras presentación. Es interesante ver para un inversor europeo que invierta de forma internacional, es decir, no en España concretamente, sino a nivel internacional, con una preponderancia en mercados desarrollados, especialmente Estados Unidos, cuál es la rentabilidad que debería obtener en lo que va de año, ¿no? Y este año pues es una rentabilidad negativa de un menos 4,2%. Básicamente se debe al euro, que se está apreciando de forma masiva, y los activos fuera de la Unión, especialmente el dólar, se están depreciando. Y esto es, bueno, pues cuando inviertas a nivel internacional y gran parte de tus activos están en dólares y no has cubierto la divisa, que es lo que suele ser habitual, pues, bueno, pues tienes este riesgo, ¿no? Y es lo que está sucediendo este año. Muy bien, seguimos con la vista de pájaro con un pequeño chiste. Es la broma de, bueno, antes teníamos que analizar los fundamentales, cálculos estocásticos, temas técnicos de los precios. Ahora hay que estar más pendiente de lo que dice Trump con sus tweets, ¿eh? Y esto es lo que mueve el mercado, y nunca mejor dicho. Lo mueve y mucho, y es importantísimo estar pendiente más que nunca de la política. Lo que es súper discrecional y es una capa nueva de riesgo que los managers de gestores de patrimonio no estábamos acostumbrados. Pero el mundo es así, insisto, el mundo cambia. Muy bien, esta es la evolución en negro, año tras año, desde los últimos casi 100 años, cómo ha ido el índice americano, en función de si estás en el año de las elecciones o al año siguiente, ahora estaríamos aquí. Pensad que el año pasado hubo las elecciones americanas, ¿no? Y tiene una influencia muy importante, porque hay lo que ellos llaman seasonality, o sea, hay una cierta excepcionalidad en la bolsa, ¿no? Entonces vemos cómo en rojo cómo ha ido la bolsa recientemente, y aquí vemos pues, bueno, las caídas tan importantes que hubo a principios de este año, que se han recuperado prácticamente en su totalidad en Estados Unidos. Ahora bien, en este mismo lapso, los mercados americanos asoman positivo, pero para un inversor europeo sigue perdiendo muchísimo dinero en Estados Unidos. No ha recuperado ni por asomo las inversiones en Estados Unidos. Interesante ver cómo el año que viene no suele ser un año extremadamente boyante a nivel bursátil, pero empieza a partir de septiembre del año que viene pues lo que es un rally enorme de las mayores potencias que hay, que son los 2 últimos años de las elecciones. Normalmente porque el que está en el cargo empieza a hacer pues promesas para seguir en el puesto, y a menudo lo que ocurre es que pues bueno, está dispuesto a gastar mucho más de lo que no haría al principio. Pensemos que Trump, cuando ha tomado la decisión de llevar a término todo el tema de amenazas, digamos, a nivel internacional por el tema de los aranceles, es lógico que lo haga al principio, porque al principio estás cerca del momento inicial en el cual puedes tomar muchas más decisiones drásticas. Esto es mucho más complicado llevarlo a término 2 años o 1 año antes de las elecciones. Sería un poco un suicidio desde mi punto de vista. Bien, se comentaba que sería imposible llegar a acuerdos de trade, de comercio, entre distintos países a la vista de la historia. Yo creo que, primero, Trump es una anomalía histórica, eso para empezar, y segundo, que todo lo relacionado con lo que vaya haciendo va a seguir siéndolo. Con lo cual, decir no, es que normalmente se tarda de 18 a 45 meses, normalmente para negociaciones que hacen burócratas que no tienen ninguna presión temporal, pues bueno, lo normal, 18 o 45 meses y bueno, vamos negociando y nos lo tomamos con calma. Con Trump esto no es así. Lo primero que ha hecho es amenazar con unos aranceles abusivos y claro, ante una amenaza es evidente que tienes que ponerte a negociar, que es lo que él quería, a negociar, y es lo que está consiguiendo. De hecho, el último acuerdo lo tenemos hace pocos días con Japón, y las bolsas japonesas han empezado a dispararse en estos últimos 2 días, ¿no? Las cosas van sucediendo, lo ha cerrado con Inglaterra y creemos que pronto lo va a hacer con Europa. La velocidad es importante, y está consiguiendo enormes acuerdos con el mundo entero, a pesar de que parecía imposible desde un principio. Iremos viendo. Después ha habido una percepción, después de la pandemia, de que estamos a punto de entrar en una recesión importantísima, ¿no? Las empresas, en sus informes que presentan con la información pública de sus cuentas, explican cosas, ¿no? Y ha habido un pico enorme ahora en este primer trimestre de posible recesión con lo que está haciendo Trump. También lo hubo en 2022.
Ahí pensábamos también nosotros que entraríamos en recesión y no fue cierto, a pesar de toda la situación de subida de tipos de interés que fue tremenda. Y en la pandemia sí que se habló muchísimo de recesión y efectivamente entramos en recesión. Pero duró poco a la vista de la enorme entrada de liquidez que impulsaron de forma coordinada el mundo entero, los bancos centrales del mundo entero, para no entrar no en una recesión, en una depresión, que es lo que hubiera pasado, de seguir todos cerrados en casa. Pues este primer trimestre, en abril ya, digamos a principios de este segundo, pues la percepción de los economistas, etcétera, etcétera, era que la economía iba a caer en barrena, los crecimientos caerían todos bastante de forma importante, pero bueno, y una percepción de crisis, ¿no? Estas son las probabilidades de recesión, según economistas. Aquí nosotros hay que recordar cosas buenas y malas también. Nosotros pensamos en 2023 que había unas enormes probabilidades de recesión y a la vista de la visión de muchos economistas, ¿no? También. Y las probabilidades eran de más del 50%, y nos íbamos casi a 2/3 partes de probabilidades de que entráramos en una recesión, con la subsiguiente pues colapso bursátil, etcétera, etcétera, ¿no? Pues la verdad que no acertamos aquí y tuvimos un principio de 2023 nada acertado y fijaros pues que luego los economistas dijeron uy, que no hay recesión, que las probabilidades nos equivocamos. Bueno, ellos y nosotros. Ahora mismo sucede exactamente lo mismo, vuelve a haber mucha tensión y de que, oye, es probable que empiece a haber probabilidades de recesión. Y fijaros, ahora seguimos, a pesar de los acuerdos que ya hay actualmente, etcétera, etcétera, con una percepción de que en un tercio de probabilidades de que entremos en recesión, que es muy superior a, bueno, pues en estos últimos 15 años solo ha habido muy pocas ocasiones que estuviéramos en una situación tan crítica. Una en 2011, que es, si nos acordamos bien, hubo un colapso en bursátil y también toda la complicación a nivel europeo, duró poco, y después la pandemia, básicamente, pandemia y la subida de tipos de interés salvaje por la hiperinflación post-pandemia, ¿no? Veremos qué ocurre. Nuestra tesis es que de momento a corto plazo la recesión parece muy improbable. De hecho nosotros estaríamos en la franja baja de aquí desde nuestro punto de vista y habiendo aprendido un poco la lección de este 2023. Ahora ellos, la Atlanta Fed, ellos hacen previsiones de crecimiento cuando hubo todo el tema de las aranceles, pues creyeron que bueno, pues habría unas bajadas muy importantes de crecimiento para luego corregir rápidamente. De hecho, la información que está saliendo poco a poco, que habría un shock brutal de inflación, que bueno, pues que supondría un aumento impresionante de paro, etcétera, etcétera, no están sucediendo. Y de hecho el mercado está un poco, es que sorprendentemente deberíamos estar fatal y no lo estamos. Lo que sucede es que cuando el mercado entero, completamente, va en una dirección, que es, oye, esto va a ser una crisis salvaje, una recesión, etcétera, etcétera, y se equivoca, porque a la vista de los datos no se está produciendo una recesión, el mercado tiene tendencia a corregir de forma rápida y muy agresiva, porque la caída también lo fue. Bloomberg, el índice de Bloomberg, es otro que también ponemos los dos, ¿no? El de Bloomberg y el de Atlanta. El de Bloomberg nunca llegó a vaticinar unas caídas tan fuertes por todo el tema aranceles, pero al contrario, ahora está ya augurando un crecimiento de la economía americana que está rozando el 5%. Es decir, está diciendo, esto se acelera. Aquí hay varios comentarios muy importantes y ahora voy a entrar en un tema un poco más macroeconómico, pero creo que puede ser interesante ver esta visión. Bien, aquí estamos viendo el nivel de deuda que tienen las familias en Estados Unidos. Pensemos que Estados Unidos el 70% del PIB, del Producto Interior Bruto, es fruto del consumo. Y eso significa que si el ciudadano americano medio consume, el país va bien. Es una economía basada en el consumo. Entonces la pregunta es, ¿puede gastar el consumidor americano? Y aquí tenemos uno de los datos para mí más importante, que es la deuda que tiene en función del PIB. Entonces vemos que desde los años 70, que es cuando hubo la última gran crisis por todo el tema del petróleo, etcétera, etcétera, desde entonces las familias americanas se han ido endeudando de forma sostenida. Y de hecho, con una situación de a partir del año 2000, yo diría bastante dramática. Esta subida lo que provocó es un punto máximo cuando hubo toda la crisis de Lehman Brothers. Es decir,
las familias americanas estaban tan endeudadas que toda la deuda de las familias suponía prácticamente el 100% del PIB americano. Importante, ¿eh? Es un nivel de deuda muy, muy importante. Entonces, realmente qué ocurrió en la época de Lehman? Pues en esa época realmente ha habido un desapalancamiento fortísimo a nivel de familias. Por eso ha sido tan duro, tan difícil, ¿eh? Y durante todos estos años. Muy acelerado al principio, muy acelerado, como podéis ver aquí, y a partir del 2012-2013 de forma sostenida. Y sigue reduciendo la deuda, sigue. ¿Por qué? Porque la última crisis fue tan salvaje que el consumidor americano, a pesar de que suele gastar mucho más, es el principal motor de consumo del mundo, después de esta última lección prefiere el desapalancamiento, prefiere ahorrar algo más, prefiere pues reducir las deudas. Y a pesar de que tenemos la sensación de que, bueno, que se gasta tal, miremos las cifras. Y las cifras son que el inversor americano está desapalancándose. Esto que vemos aquí ahora mismo, esta subida puntual, es por el COVID, evidentemente. Nos encierran en casa y no tienes ingresos, pues ¿qué haces? Pues te endeudas. Es que no puedes hacer nada más para rápidamente desapalancarse y seguir después del COVID. Si cabe, fijaros que se acelera aún más la tendencia de ahorro, ¿no? De ahorro y sobre todo de reducción de deudas. Esto es importante. Con lo cual, el mercado o el consumo americano, a la vista de poco apalancamiento, parece que sigue bastante resiliente. Y aquí vemos, en cambio, el aspecto contrario. Esto es la deuda del gobierno americano en función del PIB, así como las familias están reduciendo las deudas. Y aquí no he puesto el gráfico de las corporaciones, que aún es más dramático. La reducción brutal que supuso para las empresas americanas a nivel de deuda, están súper poco apalancadas. Aquí vemos cómo es el gobierno el que se está endeudando, bueno, pues como si no hubiera un final. Y esto ¿qué sucede? Que el riesgo que tenemos en las familias y de deuda se está traspasando a los gobiernos. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, para mí una muy importante. Cuando una familia se endeuda, tarde o temprano tiene que pagar. ¿Por qué? Porque el mundo está hecho así. A un gobierno se le perdonan muchas más cosas. Y esto lo hemos visto. ¿Por qué? Porque tiene tanques, básicamente. Tiene tanques, tiene fuerza, tiene espías, tiene armas, tiene el uso de la violencia. Una familia normal no. ¿Vale? Con lo cual, pues está obligadas a devolver las deudas, etcétera, etcétera, y si hay una crisis, pues a pechugas, tienes que vender tu casa, tienes que quitarte la hipoteca, tienes que buscar trabajos que no querrías, pero tienes que aceptar menor remuneración, lo que sea. Un gobierno, no. Cuando en un gobierno las cosas no van bien, lo que hacen es subir impuestos, ¿vale? Y cobrar cada vez más. Y en lugar de solucionar los problemas como cualquier familia o corporación, lo que hacen es empeorarlos. Y van subiendo el límite de deuda y van subiendo. Es decir, que la deuda sigue existiendo, pero ha pasado de manos privadas, que no tienen más opciones, y cuando viene en crisis la corrección es muy fuerte, a manos públicas que, bueno, si no va bien, pues oye, patada para adelante y seguimos y ya está. Entonces, esto evidentemente en algún momento habrá un problema. Los gobiernos también están sujetos a las fuerzas de mercados y de hecho cuando el mercado aprieta las tuercas a un gobierno y de forma fuerte, entonces es tremendo porque sufre el país entero. Y las crisis gubernamentales de deuda son, yo diría, de las peores que existen y a menudo precursoras de guerras y de situaciones bastante desesperadas. Pero es para que entendamos un poco la situación actual. Estados Unidos está muy endeudada y sigue muy endeudada y ahí van. Ahora bien, otro gráfico, pero ya para verlo a nivel internacional. Estamos viendo cómo las deudas americanas, que es la línea negra que vemos aquí, lo que hemos visto, las familias se endeudaron mucho, pero a partir de Lehman Brothers pues han ido bajando. Vemos otros países, ¿vale? Esto es al revés, gobiernos, los gobiernos han ido endeudando desde entonces de forma importante. Aquí hay un tema para mí entrañable. En primer lugar, vemos España, ¿no? Pocas veces se habla, pero aquí es que realmente es bastante demoledor. Fijaros cómo nos endeudamos los españoles de forma tremenda, ¿no? Desde el año 2000 hasta la burbuja. Aquí el que nos endeudaba era tonto, para luego pasar por un proceso brutal de desapalancamiento. De hecho, de todos los países que estamos viendo aquí, de los principales países, es de los procesos más salvajes. Fijaros la reducción. Pero es que cuando viene la pandemia y nos tenemos que encerrar otra vez y endeudar para intentar aguantar como sea, después de la pandemia ha seguido con una pendiente también dramática de reducción de deuda. Esto señala una fortaleza muy importante del consumidor español también. O sea, el nivel de deudas que hay en España ahora mismo a nivel privado es bajo, es muy bajo.
De hecho, estamos a niveles muy saludables a nivel de deuda. Esto también lo digo de cara a que es verdad que los precios de la vivienda están subiendo. Desde mi punto de vista hay muchos factores que lo producen. En primer lugar, es un tema de ofertas. Un mercado tiene oferta y demanda. Analicemos la oferta. Todas las políticas socialistas, comunistas se han dedicado a fastidiar la oferta. Es decir, ahora tienes tan poca seguridad jurídica al poner tu piso en alquiler que muchísima gente opta por no alquilarlo. ¿De acuerdo? Y claro, después dicen, ostras, no lo alquiles, pues te voy a endurecer más la ley, endurecer. No se dan cuenta que lo más lógico y correcto es reducir toda la legislación, liberalizar el mercado y ponerle máxima seguridad jurídica al propietario de las viviendas para poder que haya una oferta mucho mayor. Esto, por un lado. Segundo, construcción de nuevas viviendas. Es complicadísimo construir, el terreno es escaso, las licencias son costosas, toda la burocracia es tremenda. Y, claro, la liberalización del suelo se debería hacer de forma masiva. Imaginaros ahora si empezaran a liberalizar suelo de forma masiva, cómo caerían los precios de forma bastante inmediata. Esto no lo van a hacer, porque el aparato público pues, vive también gracias a esto, como hemos comentado al principio. Y esto de cara a la oferta, de cara a la demanda. Hay unas políticas de migración brutales, con lo que ha traído un incremento de población impresionante, ¿no? Y además España es de los países con un mayor crecimiento de toda Europa a nivel de población y evidentemente durante todo este tiempo, debido a la última gran crisis inmobiliaria, el nivel de construcción de casas es muy bajo en España, con lo cual, si sigues construyendo de forma bajísima, pero es que encima te llega una cantidad enorme de gente, ¿qué haces? Pues tienes un problema evidentemente, ¿vale? Entonces hay que solucionar problemas por todos lados, de oferta y de demanda, si queremos arreglar esto. Segundo, bueno, pues esto era un tema muy importante, ¿no? A la vista de analizar un poco esta situación. Todo esto, ¿por qué lo comento? Porque es importante ver en qué situación está el gobierno americano, dado que la deuda ha pasado, y hablo de América porque es el principal motor del mundo, ¿vale? Y porque Estados Unidos ahora mismo está en el punto de mira, evidentemente. Si Estados Unidos, el riesgo, digamos, de deuda ha pasado de los hogares y las empresas al gobierno, y el gobierno se está endeudando, pues claro, hay una visión importante de uy, ¿qué va a hacer un gobierno endeudado hasta arriba? Va a tener un problema con su deuda. Y esto es importante, tenerlo presente. Entonces voy a poner aquí simplemente matices. Así como a una familia le cuesta muchísimo una refinanciación, pensemos que una familia que tenga mucha deuda, a cualquier entidad a la que vaya, esto no lo vemos bien, empieza a venderte. Un gobierno hoy en día tiene muchísimas herramientas pues, para poder hacer efectivos, incrementar la liquidez, etcétera, etcétera. Tiene muchas posibilidades. Aparte que Estados Unidos, insisto, imprimen dólares, pueden generar dinero de la nada, ¿vale? Esto después evidentemente tiene problemas de inflación a medio y largo plazo, pero tienen este poder enorme que no tienen la gente normal, las familias ni las empresas, ¿no? Pero otro de los aspectos es lo que expongo en este gráfico. Históricamente, desde los años 80, aquí estamos viendo ¿a qué plazo se está financiando el gobierno promedio? Y vemos cómo el plazo era de unos 45 meses y han ido incrementando el plazo con el tiempo, ¿no? Cuando vienen crisis, normalmente, ¿qué ocurre? Que tú quieres pedir prestado como gobierno y, claro, la gente que te tiene que prestar dice, no sé si te voy a prestar, porque si me pides que me dices que me vas a devolver el dinero de aquí 30 años, no me fío, porque hay mucha crisis y está todo, lo veo negro, te voy a exigir un interés muy alto. ¿Y qué dicen? Bueno, pues ¿sabes qué? Pues no me financio a largo plazo, reduzco las emisiones. ¿Y qué ocurre? Que un gobierno puede decidir y optar por obtener liquidez y, oye, te pago de aquí 3 meses, un año. Entonces, mucha gente dice, hombre, a 30 años yo no sé si Estados Unidos quebrará o no, pero a un año seguro que no. Y a un año, efectivamente, sigue habiendo abundantísima liquidez. Con lo cual, vemos cómo en momentos de crisis normalmente hay una reducción del plazo, es decir, los gobiernos el gobierno americano empieza a financiarse con T-bills, ¿no? con deuda a muy corto plazo, con letras, ¿no? Y eso es así. De hecho, desde el año 2009, la tendencia del gobierno americano ha sido financiarse cada vez a más largo plazo, volviendo hasta una situación de máximo histórico en el plazo. Aquí Yellen lo redujo un poco, pero bueno, a niveles históricos también. Y después, aquí,
¿qué tienen? Pues tienen opciones, o sea, siguen teniendo las opciones sin ningún problema con el nivel de deuda que tienen verdaderamente abultado, que se está hablando, Estados Unidos, pues tiene muchos mecanismos. Uno de ellos, insisto, es empezar a financiarse a más corto plazo y ya está. De ahí, desde mi punto de vista, por qué Trump está tan obsesionado en cambiar a Jerome Powell de la Reserva Federal y poner a alguien que baje los tipos de interés a corto plazo. Yo creo que para financiarse y reducir este plazo medio de financiación y empezar a financiarse a tipos muchísimo más baratos. Yo creo que van en esta dirección. Y aquí vemos los tipos de interés en este gráfico. Es un gráfico, parece que lía un poco, pero bueno, es interesante. Aquí vemos los tipos de interés que tenemos a 10 años, ¿de acuerdo? Que está pagando el gobierno americano. En estos momentos están pagando un 4 o 4 y pico. Y aquí vemos el spread, ¿vale? Que significa la deuda corporativa, qué riesgo, digamos, tiene por encima del gubernamental, ¿vale? ¿Qué spreads hay de riesgo? Y vemos que cuando vienen crisis, la gente pues, se refugia en los gobiernos y si tú como corporación quieres financiarte, te van a exigir un sobreprecio, ¿vale? Y este sobreprecio lo vemos aquí, que se disparó en la situación de Lehman, pues la gente no se fiaba de los bancos y pues oye, te exigimos un sobreprecio enorme respecto al gobierno americano, ¿no? Y estos spreads, pensemos que cuando están a niveles por aquí abajo, debajo del 1, o cerca del 1, estamos en una situación muy, muy razonable. Es decir, durante el año, por ejemplo, 2004, 5, 6, 7, se mantenían spreads muy bajos y era una época de fuerte crecimiento, tanto en cotizaciones como empresarial, y los tipos de interés en Estados Unidos seguían entre el 4 y el 5% a largo plazo, y ningún problema. Es decir, tipos de interés altos con crecimiento alto y los spreads bajos. Esta es una situación en la que estamos empezando a entrar. Volvemos a tener tipos de interés altos, con una situación de spreads relativamente baja, pero similar a de épocas de expansión y razonable, con lo cual, situaciones de este estilo, yo tiendo a pensar que la economía americana va bien, y no veo para nada una situación de un descalabro a corto plazo. Otra cosa es que las acciones ahora sigan subiendo de forma dramática y llega a un punto de burbuja, ¿vale? Esto lo estamos monitorizando, por supuesto. Por último, son las típicas estadísticas, que hay estadísticas para todo, a favor y en contra, también lo digo, ¿vale? O sea que esto, pero bueno, interesante. Cuando un año empieza bien, suele acabar bien. Y este año pues ha empezado con la mitad de año en Estados Unidos un 5,5 de rentabilidad, pero insisto, para un inversor europeo este 5,5 es tan negativo, porque ha perdido el dólar aproximadamente un 13%, un 12%. Pues restarle al 5,5 un 12. Estamos con un menos 7, ¿no? Para un inversor europeo en la parte americana. Y a nivel internacional la parte americana es con diferencia la más alta, ¿no? Pero bueno, volvamos a los tipos como si viviéramos en un mundo en que no hay divisas, 2025, pues un 5,5 suele acabar bien al cabo de los próximos 6 meses. Por eso la tendencia actualmente es positiva y pensamos que habrá, cada año es distinto, y esto son estadísticas, pero bueno, lo que empieza bien suele acabar bien. Y caídas como las que hemos tenido, caídas pues de más del 10%, casi del 20%, insisto, y más, yo siempre lo explico cuando conozco a familias para las que trabajar, pues bueno, comentamos que las caídas son habituales. El mercado nos va a ofrecer una fuerte remuneración a medio y largo plazo que nos va a permitir cumplir nuestros objetivos de planificación, pero hemos de contar en que va a haber volatilidad. Y la que ha habido ahora pues es muy habitual. De hecho, caídas del 10% suceden prácticamente cada año. Y caídas del casi el 20%, pues una cada 2, aquí dicen cada 4 años. Bueno, es entre 3 y 4. Es habitual. Además, las caídas que hubo fueron tan violentas que, bueno, menos a mí me hicieron sospechar. Unas caídas tan fuertes suelen tener un comportamiento muy agresivo en la subida también. Fijaros. Vemos otras ocasiones en las cuales el mercado ha caído de forma agresiva. ¿Y qué te está diciendo esto? Te está diciendo cuánto tiempo tardas en recuperar la misma velocidad con la que caíste. Aquí, por ejemplo, este gráfico, ¿cómo se interpreta? En 1932, el mercado llegó a caer un 33% en un momento dado, ¿vale? Y se recuperó totalmente. Pues bien, ¿qué te está diciendo? Que recuperó la mitad en 1,7 tiempo la velocidad de la caída. Si caíste, yo qué sé, en un mes, caíste este 33, es en plan pánico absoluto,
pues tardaste casi 2 meses en recuperar la mitad. Y aquí pone 8, pues dices 8 meses en recuperarlo todo. ¿Vale? Pues vemos, y esto es un tema estadístico muy interesante, las caídas agresivas suelen tener una subida agresiva. Por eso mucha gente se queda fuera, se deja llevar por el pánico, y por eso siempre decimos, es importantísimo la ejecución del protocolo pólvora. Nosotros somos muy conscientes de este tipo de comportamiento agresivísimo de los mercados, fruto del miedo. Este comportamiento es similar al de la pandemia y similar al de los mínimos de los mercados bajistas más importantes. Por ejemplo, aquí está el 2009 con este comportamiento, 2002 también, ¿vale? Y muchísimos otros, es bastante habitual. Por ejemplo, en 2019, finales del 18, hubo una caída. Íbamos relativamente bien en 2018, todo el mundo, ¿no? Y de repente el mercado se giró de forma muy agresiva. Pues bien, si vuelve para arriba, aquí a la que ya empieza a volver con mucha fuerza, pues puede ser probable de que vuelva a máximos con casi la misma fuerza con la que cayó, ¿no? Y curiosamente, bueno, la pandemia ya vemos que es relativamente similar. 2022... que va, este fue muy distinto, fue una caída lenta y bueno, iba cayendo, pero nunca hubo un momento así de pánico máximo, de caída súper abrupta, ¿no? Son importantes, como lo que ha habido ahora con Trump, ¿no? Pues cae un poco, te da un susto, fijaros que similitudes, ¿no? Con el 2018, ¿no? Y de repente ¡ras! Cae de golpe, y esto pues evidentemente ha producido una subida fuerte. En ambos casos sube fuerte, ¿por qué? Porque o estamos acabando ya una posible recesión o vienen medidas extraordinarias por gobiernos, ¿de acuerdo? O finalmente no hay recesión. Si no lo hay es clarísimo, que es en estos dos casos. Claro, el mercado americano, a pesar de la caída salvaje del dólar, que luego lo hablaremos, vuelve a máximos históricos. Y muchas veces hay cierta ingravidez o cierta mareo de alturas por decir, uy, comprar e invertir cuando el mercado está en máximos, pues es que no sé, mejor esperarse una corrección, ¿no? Mi tesis, bueno, no. De hecho, que el mercado vuelva a máximos es un indicador clarísimo de que va a seguir subiendo. De hecho, es muy bueno. Cuando el mercado no sube máximos, no es bueno, no es sano. Los mercados deben ir subiendo, la tendencia tiene que ser positiva, si no, algo está pasando. Con lo cual, fijaros la estadística. Si invertimos cuando el mercado está a máximos, a un año vista, la rentabilidad es un pelín superior, ¿vale? A 3 años vista también, y a 5 años vista también. Es decir, básicamente hay muy poca diferencia entre comprar en máximos o no, pero como mínimo tiene un pelín más de rentabilidad y, lo más importante, no descartamos el hecho de no invertir en máximos históricos, que es lo que decimos, no, esperamos a una caída. Vale la pena seguir creciendo. Y además, por otra parte, cuando entramos en tendencia, se juntan muchos periodos de máximos históricos. Cada punto azul hay punto negro, es un máximo histórico, y de repente, claro, vas subiendo el mercado y cada día vas haciendo nuevos máximos, ¿no? Esto es normal porque entramos en una tendencia positiva. Cuando estamos en barrena, como años y años laterales, que es lo que hablamos siempre de los ciclos, ¿no? Como aquí hubo un gran ciclo lateral, aquí otro gran ciclo, y aquí no nos engañemos, vamos a entrar en otro gran ciclo lateral. Nuestra tesis, que este gran ciclo de subidas, pues le queda pues unos pocos años, tampoco muchos más, pero estamos hablando de hasta el 2030, así que quedan 4, 5, hasta 8 años más, como mucho, ¿vale? Porque ya llevamos unos cuantos. Pero la tendencia es claramente al alza. Y por último, hay lo que se llama un Golden Cross, que es que se juntan, cuando tú haces un cálculo de precios del mercado, miras la media móvil, que es un promedio de los movimientos, los cuales coges las 50 últimas sesiones o el promedio de las últimas 200. Evidentemente, si coges un promedio de 200, que es el color rojo, es más lenta, coges más días y le cuesta más subir porque es un promedio que tenemos en consideración más días. La de 50 días solamente es más rápida, más agresiva, ¿eh? A duras penas es un promedio de los 2 últimos meses. ¿Qué ocurre? Que cuando se te cruza la línea roja con la azul y la azul pasa de estar debajo de la roja a subirla, a cruzarla por encima, te está diciendo que el mercado está en una situación de empuje al alza, ¿vale?
simplemente un matiz. Cuando se crucen a la baja no suele ser un muy buen indicador, porque aquí nos hubiera dicho, véndetelo todo. Imaginaros, aquí justo en el mínimo, ¿no?, de la caída, te has comido toda la caída, véndetelo todo, y ha sido un desastre. Así que hay que ir con cuidado. Pero al alza, las señales al alza sí que son muchísimo más potentes que las de la baja. Y de hecho aquí, por ejemplo, se cruza al alza y, hombre, es muy buena señal. Te dice, oye, a partir de aquí, pues es probable que sigas subiendo. ¿Vale? ¿Qué ocurre normalmente? Que cuando sucede esto a muy corto plazo, el mercado se gira, porque todo el mundo dice, oh, hay un Golden Cross, entonces a vender, ¿no? Entonces suele haber a corto plazo una cierta corrección y después empieza la tendencia si es que la hay, ¿no? Y aquí vemos los datos. 2 semanas o un mes más tarde, pues bueno, en muchas ocasiones, después del Golden Cross al alza, los resultados son negativos. Para rápidamente, con lo que estamos diciendo, ¿no? 2, 3, 6 meses más tarde a seguir la tendencia alcista. De hecho, es una señal de tendencia muy buena. Y por último, y estamos acabando la parte de vista de pájaro, que esta vez ha sido un poco más larga de lo habitual. Aquí vemos la evolución del mercado bursátil americano y aquí estamos viendo la exposición de los gestores, principales gestores y hedge funds. ¿Qué ocurre? Que estos gestores, la gestión de Trump no les gustó demasiado y de hecho redujeron ya exposición de forma importante. Y cuando Trump empezó a lo bestia a empezar a hacer pues tweets muy agresivos y lanzando toda la campaña de aranceles, bueno, el mercado se hundió y ellos redujeron con el mercado, porque mueven mucho el mercado, no del todo, fijaros, que aquí ellos redujeron exposición y el mercado corrigió, pero no tanto. Pues aquí, ¿qué ha pasado? Ha pasado lo contrario, que con una visión tan negativa de Trump, no han sido capaces de coger el rally. De hecho, estaban infraponderados de forma muy severa respecto a los movimientos del mercado. Y se han perdido esto. ¿Qué ocurre? Que esta gente pues van a tener que rendir cuentas y les van a decir, oye, si el mercado, desde un punto de vista de un americano que no tiene problemas con el euro, volvemos a máximos, ¿cómo es que tú no has aprovechado la subida? ¿Vale? Un poco es lo que nos pasó a nosotros en 2023. Oye, ¿cómo es que no aprovechas la subida? ¿Vale? Entonces, ¿qué significa? Que hay mucho dinero aún fuera del mercado y desde mi punto de vista, mi tesis es que a pesar de que estemos en máximos históricos, mucha gente con mucho dinero y dinero profesional estarán obligados a empezar a comprar porque el mercado sigue subiendo. Y esto es muy duro, porque para ellos es lo que se llama FOMO, Fear of Missing Out, que es que te están obligando a comprar. Pensad que hay pánico cuando las acciones caen, pero también os aseguro que hay pánico cuando las acciones suben si tú no estás invertido lo suficiente. Y eso pues produce más fuerza para que el mercado siga al alza. Y después, estamos hablando siempre de la expectativa de si la Reserva Federal va a cortar tipos de interés, va a bajar tipos de interés o no. Perdón la palabra cortar, porque en América llaman cuts, ¿vale? Fed short cuts. ¿Qué ocurre? Aquí te está diciendo, en el momento, ¿vale?, en el que la Reserva Federal acaba su ciclo de cortes, de bajadas de tipos de interés, y ahora mismo pensad que dejó de bajar los tipos de interés hace unos cuantos meses, y efectivamente no hay más movimientos a la baja. ¿Qué ocurre? Pues los mercados, en las situaciones en las que ha ocurrido esto, solo en 2 ocasiones, un año y pico más tarde, están en negativo. La mayoría de casos el mercado sigue y funciona al alza. Este es el caso actual que está sucediendo. Claro, aquí el mercado interpretó que entrábamos en recesión y por eso cayó, ¿vale? Pero y ahora os he enseñado pues que la situación de recesión parece no ser tan obvia, y al contrario, yo tengo serias dudas de que Estados Unidos, al menos de forma a corto plazo, entre en recesión, todo lo contrario, con lo cual el mercado está obligado a crecer. Históricamente pues es lo normal. Pero ¿qué pasa si de repente la Reserva Federal reprende, después de haber pausado las bajadas de tipos de interés, vuelve a reprender las bajadas? Y quiero hacer un pequeño matiz. Trump no para de chillar y de escribir tweets muy agresivos a Jerome Powell, lo quiere echar. Quiere bajar tipos. ¿Y eso qué ocurre? Que la Reserva Federal tiene que ir con muchísima cautela. Empezó a bajar tipos de forma muy agresiva con Biden, yo creo que por un tema político, claramente,
pero tampoco tenía por qué hacerlo, puesto que el mercado seguía creciendo y la economía era muy resiliente. En estos momentos nos encontramos en que las presiones al alza de la inflación pueden ser importantes, no digo ni como había sido en 2022, pero hay cierta presión al alza en la inflación. Pero es que además en el crecimiento económico también. ¿Esto qué significa? Que si tú has parado la subida de tipos de interés y la vuelves a reprender, la bajada de tipos de interés y la vuelves a reprender, ¿qué ocurre? Si tú entras en recesión, entonces las acciones caen. ¿Por qué? Porque el mercado interpreta que están obligados a bajar los tipos de interés porque hay una recesión y tienes que bajarlos para facilitar a los hogares, empresas, familia a tener, que sea más llevadero. En cambio, si no hay recesión y tú empiezas a bajar los tipos de interés, esto no haces más que añadir leña al fuego para que todos los activos suban mucho más. Con lo cual, aquí es clave, si empiezan a bajar otra vez la Reserva Federal los tipos de interés, yo creo que por presión política. Si es así, primero yo creo que es un error, porque yo creo que en todo caso habría que subirlos, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que si no hay recesión, que parece que no, pues te vas a encontrar en una situación como la que hemos visto en muchas otras ocasiones, con tipos de interés bajando excesivamente cuando la economía va bien. Y esto produce burbujas, inevitablemente, de algún tipo. Por alguna parte del mercado lo va a producir. Con lo cual hay que ir con cierta cautela, porque esta situación puede producir próximamente algún desajuste importante en la economía. Y por último, simplemente ver las cotizaciones de las acciones, pero no en valoración, cómo están siendo valoradas. Y aquí vemos, por ejemplo, las 1000 mayores empresas americanas, que aquí vemos el PER, ¿no? Que tienen ajustado según ganancias. Y cuanto más sube, evidentemente más caro, y cuanto más baja es más barato. Coincide en crisis con los precios bajos, y cuando hay alguna crisis, y cuando todo está boyante, pues suben los precios. Pues bien, vemos que prácticamente el mundo entero está barato, a precios muy baratos, de hecho, salvo las mayores empresas americanas, que siguen carísimas. Y esto es interesante, porque, por ejemplo, Russell 2000, que son empresas no tan grandes americanas, mid y small caps americano, que hubo momentos en que estaban también sobrecargadas, ahora están francamente baratas, ¿no? Estos son tendencias de mercado y que también tiene enorme implicación. Por ejemplo, estamos siempre viendo por qué en el factor small caps que tenemos ahora mismo en los factores seguimos manteniéndolo. Y simplemente queremos comentar que los grandes ciclos van cambiando. Por ejemplo, aquí vemos este gráfico, que es el similar al de antes, pero solo viendo en azul las valoraciones de las empresas grandes americanas y de crecimiento, o en negro las empresas pequeñas y value, que es otra de las estrategias que usamos. Y estamos viendo cómo, por ejemplo, del ciclo del 97-98 hasta el año 2006-2007, pues las valoraciones de las empresas pequeñas pues siguió pues una buena senda, ¿no? No se desplomaron. En cambio, las de las grandes empresas de crecimiento durante ese mismo lapso se rebajaron mucho. Y de hecho, pues veníamos de la crisis.com y nadie quería grandes corporaciones growth, de crecimiento. Pero luego vino la crisis de Lehman Brothers y en muy poco tiempo las empresas pequeñas se descalabraron, literalmente, se volatilizaron, y las grandes corporaciones de crecimiento, pues en cambio bajaron mucho menos. Fijaros, un ciclo hasta aquí, otro hasta aquí, podríamos descomponerlo en pequeños ciclos también. Después volvimos en un nuevo ciclo. Las empresas de pequeña capitalización que fueron destrozadas, luego pasaron a ser muchísimo mejor inversión, ¿no?, que las grandes corpos. Las grandes corpos también crecieron a nivel de valoraciones y múltiplos, pero las small caps desde el mínimo del 2009 fue brutal hasta el 2018. Y después empezamos otro ciclo, que desde el 2018 pues vemos que no, las empresas de crecimiento y sobre todo las grandes corpos han tenido un comportamiento en valoraciones muy fuerte y otra vez se vuelve a cruzar las empresas de pequeña capitalización, ¿no? En estos momentos estamos en una situación, desde mi punto de vista, de enorme infravaloración de la empresa de pequeña capitalización. Por eso queremos seguir manteniéndola en cartera, a pesar de que a corto plazo no ha sido muy, muy acertado. Y por último,
Apagón en España. Simplemente comentarlo. En este trimestre hemos sufrido un apagón. Al menos recordarlo aquí y decir, bueno, pues yo qué sé, en Estados Unidos, pues qué fuentes energéticas tienen, ¿no? Pues vemos carbón, un 16, aquí vemos natural gas, pues un 42, y las energías renovables, un 23. Claro, en Europa, con una obsesión desmedida desde mi punto de vista por energías renovables que no ofrecen una garantía en el suministro, que es lo que al final hemos tenido que sufrir para poder ver los riesgos y peligros que tienen, pues ha producido esto, pues una inestabilidad en el sistema, porque en Europa, pues bueno, nos hemos vuelto pues en esto, hemos asumido riesgos que no deberíamos haber asumido, ¿vale? Tampoco considero que China o India, que son, sobre todo China, el principal productor del mundo, la fábrica del mundo, pues básicamente el 60, casi 2/3 partes de la electricidad es con carbón. Y tampoco estoy diciendo, hay que ir al modelo carbón. No, yo siempre he abogado por el nuclear, que es clarísimamente el mejor, porque te da una estabilidad al sistema enorme y es ciertamente barata, ¿vale? También. Por último, bajaron el rating de Estados Unidos. Y esto ha pasado en este trimestre también. Y al final la deuda americana, y viene pues nada, Fitch y dice, oye, pues hacemos un downgrade. Pues bueno, esto tuvo su impacto, que duró relativamente poco, pero bueno, simplemente recordarlo. Y también recordar pues la crisis de Irán, que subió los precios del petróleo, y aquí, bueno, vemos el estrecho de Hormuz, que la gente dice, ¿y esto el estrecho de Hormuz qué es? ¿No? Pues bueno, cuando hay crisis y cosas raras que suceden, pues la gente se interesa. Y aquí vemos, pues es uno de los principales pasos de petróleo, y que vemos hacia dónde van destinados, ¿no? Y que sobre todo, pues vemos los principales países en los que se comercia. Evidentemente, a China le interesa mucho pues que este conflicto con Irán pues no vaya muchísimo más, porque China compra muchísimo petróleo a Irán, muchísimo. Y Dinamarca elevará la edad de jubilación a 70 años. Esto se está llegando, y esto va a llegar a toda Europa. Son noticias que van cayendo, muy importantes. Muy bien, pasamos al dólar crash. Aquí dice, el piloto les dice que vamos a tener unas pequeñas turbulencias, por favor abróchense los cinturones. Y sale uno y dice, vamos a morir. Y ella dice, bueno, es un financial reporter, ¿vale? Bueno, analista financiero. Sí, a veces somos un poco así, ¿eh? Y tiene cierta razón. No sabemos lo que va a ocurrir, pero bueno, a veces extrapolamos lo malo o lo bueno que está sucediendo como si siguiera perpetuamente, cuando el mundo realmente son ciclos y cambios constantes. Dólar crash. Bueno, ha tenido la peor bajada de cotización de valor en este primer semestre de varias décadas, ¿vale? Desde el año 86. Y no es raro que haya sucedido algo así, ¿eh? No es la primera vez que sucede, simplemente que bueno, ha estado siempre más normal, lo que se ha acelerado estos últimos días a finales de junio, y bueno, pues ha hecho el récord, ¿vale? Ha tomado un récord. Bueno, y evidentemente es complicado. Vamos a ver las cosas a largo plazo, que es como me gusta verlas a mí. Aquí vemos el eurodólar. Uno dirá, bueno, pero el euro se fundó a partir del 2000, 2001, ¿no? Y digo, bueno, pero hacemos una composición, este índice está basado en una composición de las divisas previas a la creación del euro, y se hace un mix, ¿vale? Y puedes obtener también tranquilamente la evolución de precios. Aquí vemos la evolución de precios y vemos momentos muy importantes, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el Plaza Accord, que fue un acuerdo internacional para conseguir devaluar el dólar, que estaba creciendo muchísimo, y se pusieron de acuerdo y efectivamente lo consiguieron. Se salió disparado pues las divisas. En aquel momento las europeas eran después del dólar, las más importantes, y se apreciaron un montón, ¿no? Esta es la tendencia para mí, la tendencia más importante de todas, la línea verde. En un momento en la fundación del eurodólar, la fundación del euro, el dólar ganaba mucha fuerza y no supo, bueno, ahí creó la tendencia, y a partir de aquí, en distintos momentos la ha intentado romper, la rompió en 2022, y después intentó, al revés, romperla para arriba, ¿vale? Lo que es un soporte pasa a ser una resistencia. Luego lo intentó en múltiples ocasiones, no ha podido hasta ahora. Ahora ha pegado un rebote importante. Esta subida, este dollar crash, es este movimiento de aquí. No es único. Aquí vemos otro fuerte, aquí otro fuerte. O sea, estos periodos de subida fuerte del euro no son bastante habituales.
Además, si vemos la evolución del dólar en función del Purchasing Power Parity, que es, bueno, es la capacidad que tiene un país de comercializar en función de las divisas que tiene y respecto a las divisas y capacidad productiva de otros países, vemos que hay momentos históricos en los que pues, el dólar estaba caro. Y aquí vemos, pues cuando te desvías un poco de esto de forma importante, que es lo que pasó aquí, pues oye, hay que revertirlo, ¿no? Bueno, ahora mismo estamos en una situación, pues el precio del dólar es bastante razonable, pero lo que sí tenemos es una voluntad política de Trump. Y esto es importante tenerla presente. No tiene importancia. Y yo creo que el mercado está empezando cada vez a tomarse más en serio su voluntad, ¿vale? Que es lo que quiere y cómo quiere hacerlo. Porque a veces parece que no, pero salen las cosas. Fijaros la evolución. El dólar tiene una tendencia a ir subiendo de forma importante. ¿Vale? Esto mide el cambio, ¿no? Este gráfico mide en porcentaje, la evolución pero en porcentaje, si crece o decrece. Y como suele ser, ¿no? Una subida fuerte para luego una barrida muy importante, pasas de un extremo al otro. Lo mismo, subimos para una corrección extrema. Y aquí que estuvimos subiendo, de repente tendría que haber existido una corrección aquí en el año, por ejemplo, en la pandemia, etcétera, de forma extrema que no hubo, ¿vale? Debería haber sucedido, no pasó. Lo que está queriendo Trump, y pensemos que Trump empezó a tomar el poder, la primera toma de poder la hizo en 2016, ¿vale? Él quería un dólar bajo, y quería seguir bajando el dólar. No pudo porque, bueno, pues después entró Biden al poder y sabemos lo que pasó. Pero su intención es que en este momento tendría que haber sucedido, o al menos es lo que yo interpreto, algo similar a lo que históricamente ha pasado, que Estados Unidos dice, basta, tenemos el dólar excesivamente caro y hay que, pues, de forma política, pues intentar controlarlo, ¿vale? No sería de extrañar que lo consiguiera. Y ahora, claro, estamos viendo a nivel técnico que no puede ser que el dólar siga cayendo, debería frenarse ya y parar. Yo no lo sé qué va a pasar. De hecho, técnicamente, lo más probable es que pare ahora, debería parar ahora. Y estamos en un punto histórico que dices, bueno, lo hará, el mercado es muy fuerte, pero la voluntad política también. Fijaros qué cambios, ¿eh? Y esto fue voluntad política. En el año 2000 también, porque hubo toda la creación del eurodólar, y del euro, perdón, y eso es voluntad política. Y aquí estamos en una situación similar, ha empezado a mover todo el tema de aranceles, etcétera, por este motivo. Además, vemos los grandes ciclos, que es un poco lo que hemos explicado ahora, cómo va subiendo, y cuando el dólar pierde poder adquisitivo, vemos que las acciones están baratas. Cuando sube el dólar, las acciones están caras. ¿Qué significa? Si yo soy inversor europeo y veo que el dólar sube, invierto en empresas americanas, hombre, pues voy a ganar la subida de las acciones de las empresas americanas más el dólar. Con lo cual ganas doble, ¿no? Como quien dice, o por dos vías distintas. Con lo cual es muy interesante la inversión en Estados Unidos cuando sale de una situación infravalorada a nivel del dólar y encima que entra en un nuevo ciclo de prosperidad, de subida de dólar y prosperidad. Entonces, y no cubres y lo dejas. Por eso, en este último ciclo del 2009 hasta hoy, que ha sido ciertamente largo, la mayor parte de inversores extranjeros no han cubierto el dólar. Y por eso el dolor que ha habido en este año en curso, porque no tenía sentido. El dólar va ganando relativamente fuerza con el paso de los años y venías de una situación que las empresas americanas eran muy baratas a nivel internacional en 2009, realmente baratísimas. Y pues bueno, pues es uno de los mejores sitios donde invertir. Ahora es un poco, digamos, lo contrario. ¿Qué va a pasar? Lo veremos. Esto es un gráfico en el que vemos la diferencia entre el yield, lo que paga el interés a 10 años vista del gobierno americano, que es en azul, y lo que paga el gobierno alemán, que digamos que es el más importante de cara a la formación del euro, ¿vale? ¿Qué vemos? Vemos que cuando el dólar americano paga mucho más en interés que el Alemania, claro, si pagas más lo estás incentivando que la gente compre dólares porque te pagan más. Eso es uno de los factores que mueve las divisas. Uno, hay muchos más, ¿eh? Y esto lo vamos a hipersimplificar, pero es interesante. Y aquí dijeron, basta. ¿Y qué ocurrió? Pues fijaros los diferenciales entre los intereses que pagaba Alemania y Estados Unidos, como de ser enormemente amplios, se estrechan hasta el punto en que paga más interés Alemania que Estados Unidos. ¿Y qué ocurre? Efectivamente, se aprecia
de forma importante el euro, que en aquel momento lo capitaneaba, entre comillas, Alemania, respecto el dólar. Interesante. Y en este momento pasan a estar las acciones americanas depreciadas, porque claro, si el dólar pierde valor, tu inversión en Estados Unidos va perdiendo valor para un inversor extranjero. Tiene que subir mucho más el precio de las acciones para compensar la caída de la divisa, ¿vale? Esto es un periodo de relativa tranquilidad, digo relativa porque nunca hay tranquilidad, y vemos cómo, a raíz de la situación de descomposición en Europa, la crisis europea, etcétera, etcétera, aquí viene el corralito, ¿qué ocurre? Que Estados Unidos sigue un curso más bien natural a nivel de tipos de interés y Europa entra en algo que yo he criticado durísimamente desde que lo hicieron, que fue un periodo de masiva represión financiera, mantener tipos de interés negativos, bueno, una japonización de Europa salvaje. Gracias a Dios la pandemia puso las cosas en orden, pero es que, bueno, en fin, un desastre. ¿Qué ocurre? Pues lo contrario, que al entrar en esta política de represión financiera, lo que estás haciendo es darle más alas al dólar, muchísimas más, y claro, empieza a ser muchísimo más interesante progresivamente la inversión en Estados Unidos, hasta un punto de que vuelve a ser mucho más caro. Y aquí es cuando Trump dice, oye, ¿qué? Porque no queremos seguir teniendo esta situación como la que nos encontramos aquí, en que tenemos un problema comercial por culpa de la divisa. Recordemos la presentación del primer trimestre, en la que estuvimos hablando de que Stephen Miran, que es uno de los asesores de Trump, él publicó antes, en noviembre del 2024, antes de que Trump empezara todas sus políticas agresivas de aranceles, cuál era el plan. Y en aquel momento hicimos la presentación, estábamos aquí, y que decía, pues bueno, vamos a poner unos aranceles universales, que es lo que hicieron, y aquí se empezó a liar, ¿no? Y aquí es cuando los empezaron a aplicar, dijeron, venga, vamos a meterlos en la siguiente fase y a empezar las ofertas bilaterales, ajustes, que es lo que hemos visto, el follón que hemos visto en este tiempo. Ahora nos encontramos aquí, y ya han empezado a salir unos cuantos acuerdos, como hemos visto, con Japón, Estados Unidos, con Inglaterra, con Filipinas, y van a salir muchos más. El de Europa se está preparando y yo creo que puede salir en cualquier momento. Bien, ahora estamos aquí. Yo simplemente leo y digo, fase 4, Currency Realignment Path. Bueno, pues ¿qué ocurre? Pues lo que quieren es intervención directa en el mercado de divisas y acuerdos. Por eso, para Trump es tan importante para llevar esta etapa tener a la Reserva Federal de la mano. El Tesoro americano puede hacer según qué cosas, evidentemente, tiene capacidad para muchas cosas, pero más importante es también tener a la Reserva Federal, ¿no? Y de ahí la presión enorme que está ejerciendo sobre Jerome Powell, que yo creo que da inestabilidad al sistema, sinceramente, pero bueno, es ya sabéis, su manera de trabajar. Entonces, cuando yo veo esto y veo acuerdos, la palabra accord, se me dispara la de esto y dice, como el Plaza Accord, ¿no? Que al final tuvo sus frutos, ¿no? y su resultado. Al final todo es un tema de voluntad política. Y mi pregunta es, ¿ha conseguido Trump tener éxito en la voluntad política? ¿Ha conseguido decir, oye, podemos, digamos, unir las voluntades de distintos países? Y la respuesta es sí. De hecho, mucha gente que le llevaba la contraria ha dejado de llevarle la contraria porque es que ve que no va a poder. O sea, Trump tiene un poder enorme en estos momentos, enorme. Y se dan cuenta de que, bueno, pues que esta gente va a ir, son políticamente incorrectos, clarísimamente. Van a hacer un poco lo que les dé la gana en su interés. Con lo cual, ¿es de esperar alguna cosa de este estilo? Puede ser. Por eso, mi gran duda es si es verdad que técnicamente el mercado del dólar debería pararse aquí o cerca del precio que tenemos ahora, a 1,17, 1,18, algo por el estilo, y empezar a ganar el dólar, que esto sería el paso, la evolución normal, simplemente que tengamos presente esta voluntad política de devaluación importante del dólar, que en el primer término de Trump no pudo llegarlo a consumar, y creo que en este vaya a hacer todo lo posible por hacerlo.
lo que nos llevaría a una devaluación del dólar masiva, desde mi punto de vista, con el único objetivo de hacer más competitiva su industria y crear una cantidad enorme de puestos de trabajo en Estados Unidos, de manufactura y de exportación. ¿Qué es lo que ha hecho China durante tantísimos años? Una devaluación sistemática de su divisa para poder ser la fábrica del mundo. Y bueno, pues Trump siempre ha dicho, oye, no está bien lo que están haciendo los chinos, pues vamos a hacerlo nosotros. Y está, y se quedan anchos. Así que, ¿es posible que lo haga? Yo creo que lo va a intentar, seguro, y que tenga éxito, le otorgo un 70% de probabilidades. Y por último, más cosas que vemos, ¿no? La voluntad política. Cuando Trump lanza el Liberation Day, en sus planes de aranceles, normalmente la divisa va muy ligada a lo que hemos dicho, ¿no? La evolución de lo que pagan los tipos de interés a largo plazo. ¡Pum! Y esta correlación se rompe. Ojo, cuando una divisa, fijaros, se empieza a devaluar, cuando sigue pagando más, esto solo lo he visto yo en repúblicas bananeras. No podría decir, oye, Estados Unidos está entrando en una fase de república bananera. Bueno, interrogante, ¿eh? Ahí pongo un interrogante. Porque es un comportamiento no normal. Lo mismo estamos viendo con los mercados emergentes en su conjunto, que tendencia a la baja respecto al dólar, pero han roto un aspecto técnico que es la línea de tendencia al alza, que significa que los mercados emergentes están empezando a coger fuerza, y mucha fuerza, a favor de su propia divisa, lo que parten de una base de que están muy infravaloradas sus activos, sus empresas, etcétera, etcétera, y que se está rompiendo al alza. Lo que significa que la inversión que nosotros tenemos históricamente en emergentes, que es muy baja, ahora la hemos incrementado. Por este motivo que estamos viendo aquí. Lo mismo que cuando el MSCI World está invirtiendo más de un 70% en Estados Unidos, a la vista de los desarrollos que estamos viendo en estos momentos, y si efectivamente el plan de Trump surte efecto, le va a ir bien a Estados Unidos, sin duda, le va a ir bien, pero el efecto de la divisa va a ser enorme. O te cubres, que además es muy caro cubrirse porque pagas un 2 o más por ciento cada año solo para cubrir lo que estás haciendo, o ver qué haces, ¿no? O sea, no es tan obvio. Lo que está claro es que debemos diversificar más a nivel internacional y esto lo estamos viendo. También pasó cuando hicieron, desde mi punto de vista, el gravísimo error de coger el dinero del Banco Central ruso por la invasión a Ucrania. Esto nunca debes tocar el capital. En las guerras napoleónicas era Inglaterra la que tenía mucha más deuda, no los franceses. Y salió trasquilada Inglaterra al romper esta regla básica que no toques el dinero de los bancos centrales, aunque seas tu enemigo. Esto lo mismo ha pasado. ¿Y qué ha ocurrido? Pues cuando tú ves que Estados Unidos y Europa congelan los activos del Banco Central ruso, evidentemente esto inmediatamente produce una absoluta desconfianza en el dólar, ¿vale? Que es uno de los factores más que se están produciendo en estos momentos. Y la relación que ha habido histórica entre el tipo de interés del dólar y el oro, que es una relación inversa, pero bueno, se rompe a raíz de la desconfianza. Porque dices, ostras, es que yo no me fío, yo soy Uganda o vete a saber cualquier país que evidentemente invierten sus reservas en dólares americanos, pues dicen, no me fío, pues ¿sabes qué? Voy a comprar oro. Y esto es lo que ha pasado, los bancos centrales han empezado a comprar de forma masiva oro. Y es uno de los grandes movimientos. Pero es que además Trump, al mover toda la cadena y apisonadora de los aranceles, está produciendo también un factor antidólar en estos momentos. Con lo cual, aquí vemos el uso, que esto es desciendes al revés, ¿no? ¿Qué porcentaje de bancos centrales utilizan el dólar como reserva? Vemos que tiene una correlación con el oro, es decir, cuanto menos se usa el dólar, más se usa el oro, ¿no? Y esto es la tendencia que ya ha sido histórica, está sucediendo y seguirá. Muy bien, pues hemos acabado con la parte del dólar crash, simplemente como resumen, ¿no? Estamos en un momento de cambio, coyuntura importante. ¿Qué va a pasar? Depende bastante de lo que haga Trump y qué consiga hacer y lo que el mercado le deje hacer. Pero está clara la voluntad política, que es de una devaluación importante del dólar. Yo creo que mucha más de la que ya hay ahora, mucha más. Tampoco sería algo raro, históricamente ha pasado en muchas ocasiones, con lo cual no sería ningún precedente único, sino todo lo contrario. Sucede de vez en cuando vienes de una situación de sobrevaloración y bueno, pues hay que ir con mucho cuidado y estar bien posicionados ante este evento. Visa a largo plazo. Bueno, las rentabilidades de Visa a largo plazo en este primer semestre han sido casi un 8%.
Empezamos el año con una exposición muy importante en Estados Unidos cuando ganó Trump, pero enseguida tuvimos que hacer reducciones importantes. A fecha de hoy estamos, fecha del 30 de junio, no llega al 40%. Por contra, lo que hemos incrementado sobre todo es emergentes y hemos entrado en España directamente, que teníamos muy poca participación en acciones, ahora ya tenemos un 5 o 6% directamente en España, lo está haciendo muy bien. Y lo que vemos aquí en Canadá, 5,7, pues bueno, responde sobre todo a mineras de oro y plata. Seguimos teniendo una fuerte exposición en mineras de oro y plata, que básicamente una parte importante se producen en Canadá. Muy bien. Después, factores en cartera. Tenemos unos factores bastante equilibrados en general y el cambio que ha sido relativamente pequeño. Es decir, es verdad que Value ha crecido un pelín más, pero no lo suficiente como para romper, digamos, la disciplina. No hemos pasado de ningún factor a tener menos del 10%. Momentum del 17 hemos pasado el 14. Bueno, pequeños cambios tampoco tan relevantes, ¿no? Y aquí vemos las rentabilidades por factores. Los factores normalmente tienen cierta dispersión. El que peor ha ido ha sido el de small caps. Growth, que también cayó bastante porque iba de los primeros, cayó, pero ha sabido recuperarse y es el que mejor le va. Por esto entendemos, por ejemplo, el Nasdaq. Y las empresas de pequeña capitalización cayeron mucho, también han recuperado mucho. Esta subida es importante porque relativamente al resto de factores es superior, pero no tan fuerte como la de la tecnología. Y aquí vemos pues, el factor dinámico, que ha ido extraordinariamente bien. Pensad que la suma de los factores estaría en negativo ahora, un poco en línea con lo que debería ser una inversión internacional y sin cobertura de divisa, como hemos visto antes, pues deberíamos estar, si hubieras invertido en el MSCI World, estarías a cierre de junio pues bastante negativo, más de un 5 o un 6% en negativo. Al tener factores, pues estamos sin cobertura, pues esto en un menos 1, no llega al 2% en negativo, o sea, mejor que un MSCI World, pero porque tiene una parte europea, ¿no? Y que está en euros y que ha ido relativamente bien la parte europea. Después la parte dinámica ha ido muy bien porque aquí incorpora sobre todo una apuesta muy fuerte que hemos hecho por metales preciosos, el oro, la plata y las mineras de oro y plata, y también hemos apostado muy fuerte por emergentes. Brasil, que se ha comportado entramos justo precisamente a raíz de las caídas producidas por Trump, entramos en Brasil, entramos en Argentina. Y seguimos con la exposición en China, ¿no? Que todas ellas pues, han ido relativamente bien. Así que, pues esta parte dinámica es la que nos ha permitido acabar pues, en positivo. De otro modo estaríamos en negativo o en línea un poco con una inversión internacional, con una exposición en dólar, etcétera, pues en negativo. Muy bien, y por último, protocolo pólvora. Europa no ha vuelto a máximos históricos. Recordemos que el protocolo pólvora lo ejecutamos cuando hay un momento de crisis. Desde el último máximo cayó el mercado más de un 10% y empezamos el primer disparo. Tenemos hasta 3. El segundo lo ejecutamos en un menos 20, el tercero en un menos 30. ¿Qué ha ocurrido? Que el primer disparo, lo que realmente nos marcó la señal fue el SP, que es el índice que más sufrió más el americano que el europeo. Ahora bien, la recuperación del americano ha sido muy fuerte en dólares. Si lo pusiéramos en euros, tendría una recuperación similar a la del Eurostoxx, muy similar, no está en máximos históricos. El Eurostoxx no lo está y sigue, de hecho, esta tendencia bajista, que no es bajista. Esta tendencia, para mí, es claramente alcista. Los mercados suben a trompicones, ¿vale? Y necesitas tendencias bajistas para de repente dispararse con fuerza. Con lo cual, mi tesis es que esta compresión es una compresión alcista y que en cualquier momento, yo creo que cuando consigamos Europa un tratado comercial con Estados Unidos que tenga un poco de cara y ojos y que no sea humillante, espero que von der Leyen ahí lo haga bien, ya veremos. En todo caso, cuando se descubran un poco el marco geopolítico con Estados Unidos y se llegue a este acuerdo, que yo creo que no debería tardar mucho, pues el mercado europeo volverá a despegar con fuerza. Y el americano ya lo está haciendo, pero descontada la divisa, el comportamiento, insisto, es muy similar. Entonces, claro, ¿el mercado ha vuelto máximo? Sí, en el americano. ¿El europeo? No. Pero bueno, como tenemos un 40% en Estados Unidos y el resto en Europa y tal, pues bueno, hemos decidido que ahora ya puede ser un buen momento para hacerlo. Además,
Quien sí ha vuelto, sin ninguna duda, es nosotros hemos vuelto a máximos históricos, ¿de acuerdo? Porque desde el cierre de marzo, que nosotros acabamos marzo con una rentabilidad positiva del 1 y pico, no llega al 2, y claro, a fecha de hoy estamos cerca del 8. O sea, hemos ganado casi un 6% más desde el máximo. Con lo cual, o sea, a nosotros sí que nos interesa la tendencia es claramente positiva y bueno, pues entendemos que tiene todo el sentido la devolución de la pólvora. Muy bien, pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Ha sido una presentación un poco más larga que de costumbre, aunque bueno, normalmente ya me tomo mi tiempo, ¿no? Pero bueno, espero que os haya gustado y en fin, hasta la próxima. Muchísimas gracias.